vamos a hablar hoy día entonces de lo que ya habíamos hablado la semana anterior, pero esta vez vamos a profundizar. Yo sé que de acá del grupo, María, que está conectada, ha seguido desde hace como 5 meses mis clases, incansablemente, y ha estado presente en todo lo que hemos hecho, y eso es muy lindo porque, porque se nota su motivación. Ella, ella ha estado mucho más que los demás con todas las clases que yo he hecho y ha estado muy atenta. Entonces yo sé que para ella es súper importante aprender todo esto porque busca de verdad convertirse en una asistente terapéutico para ayudar a tanta gente que hoy día necesita ayuda. Así que gracias María por tanta dedicación. De verdad que es admirable lo que estás haciendo porque vas directo a hacer una tremenda ayuda para el mundo. Así que cuenta con todo mi apoyo, mi asesoría para todos tus casos. Al igual que todos los que quieren dedicarse a esto, cuentan siempre, para siempre, con todo mi apoyo para asesorarlos y apoyarlos en su proceso de aprendizaje. Gracias, Miguel. He visto tu evolución también a través de los meses, desde marzo que estamos juntos. Ujú. También he visto tu evolución, así que sí, hay que motivarse, porque en realidad uno parte con mucho miedo, pero eres un ejemplo para mí, un ejemplo a seguir, Gracias porque María. veo que sí, has evolucionado harto. Y yo un gusto de estudiar, me encanta y es para eso, justamente para ayudar. Qué Así que lindo. bueno, lo que estamos será porque estamos interesados realmente en el tema. Claro. Gracias por valorar también que yo esté en las clases. Gracias María. Es que no todos están tan presentes, po. Ujú. Todos quieren y todos dicen, oh sí, Miguel, esto es muy interesante, pero ya después se les olvida y se van, entonces yo los dejo ir porque obviamente no voy a estar persiguiendo a la gente, pero estoy con los que quieren estar y con los que quieren estar lo doy todo porque mientras más personas haciendo este trabajo de esta forma, vamos a apoyar el déficit y la carencia de, de apoyo terapéutico en la salud. Y acuérdense que estamos creando acá las bases de la salud del futuro, que para mí ya es el presente, pero para el mundo aún es algo raro, loco. Para mí ya es. O sea, yo a mi guagua, a la Matilda, no la llevo ni a médicos, ni a controles, ni tampoco le tengo puesta ninguna vacuna, porque conozco la nueva medicina, conozco la biología, conozco la verdadera biología y es lo que voy a hablar hoy día. Y sé que funciona porque lo he comprobado conmigo, con amigos, con la guagua, con pacientes. Y para mí la experiencia y la lógica vale más que, que cualquier diagnóstico o cualquier discurso que te dé un médico y que finalmente te diga, sí, pero es que al final aún no hay una cura para eso. Bueno, eh, esto es base de experiencia, pero también es conocimiento. Por eso les decía recién cuando hablaba con Soraya que para mí es muy importante entender lo que estoy haciendo. Entonces, yo utilizo siempre tres factores para poder hablar de algo o no hablar de algo. Primero, el primer factor es el conocimiento. Si quiero saber sobre algún tema, antes de dar una opinión, antes de decirte no, no me gusta, lo imprimo o lo compro o pago el curso para adquirir el conocimiento. Primero, antes de hablar del tema, antes de decir cualquier cosa. Y aún así, cuando ya lo he estudiado, aún así no digo nada. Aún, todavía. Luego lo pongo en práctica y lo experimento. Si funciona, en mí lo voy validando, pero aún no hablo del tema. Pero ¿con qué lo confirmo? Con la experiencia con los pacientes. Y cuando digo, bueno, esto se aplica en mí y también se aplica en la gente, listo, esto funciona, esto ya es y recién ahí me decido a hacer una clase para ustedes. Recién ahí, ¿ya? Así que detrás de estas clases
hay mucho tiempo y horas de estudio y conocimiento, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Entonces, para mí es un gusto compartirlo con ustedes porque, bueno, uno no anda por la vida en la calle hablándole de esto a la gente. Entonces, si tenemos una audiencia que escucha y que valora esta información, es genial. Así que gracias por estar aquí ustedes de nuevo. La nueva medicina germánica, como dijimos la semana pasada, fue un descubrimiento del doctor Rick Hammer, a quien admiro mucho y lo considero un verdadero maestro que, que incluso tengo mucho, siento mucho amor por él, aunque nunca lo haya conocido, pero sí conozco gente que ha estudiado con él. Antes de que él muera, tuvo estudiantes en todo el mundo, en España, en México y en varios lugares, y he tenido la oportunidad, el- la suerte de conocer a esas personas que fueron amigos justamente de Hammer y que estudiaron con él. Son tremendos terapeutas, de hecho, son potentes, son los únicos que tienen el verdadero conocimiento de Hammer y son los que hacen clases y cursos sobre la nueva medicina. Y desde ahí yo traigo todas las clases para ustedes. Así que una fuente más directa no puede haber. Habíamos hablado la semana anterior sobre los paradigmas médicos, donde comienza todo este tema de la enfermedad. Primero se decía que la enfermedad viene de un demonio que entró en tu cuerpo y hay que hacer un exorcismo. Y bueno, iba un cura y te exorcizaba y luego ya tú te sanabas, ¿verdad? Luego llega el segundo paradigma con el descubrimiento del microscopio. Y en el microscopio vieron que habían ciertos organismos, virus, bacterias y hongos. Y dijeron, bueno, de acá viene la enfermedad porque estos virus están presentes en un tejido que está enfermo. Eso lo dijo Luis Pasteur, que no es mi maestro y que no me cae bien el hombre tampoco. No, no le deseo mal, pero le ha hecho mucho daño a la gente con lo que él dijo y que finalmente no es así, porque no tiene una comprobación científica, como les dije. No, no tiene lógica el conocimiento de este paradigma. eh, no es aplicable, no lo puedes demostrar tú en tu experiencia personal y tampoco es demostrable con pacientes. Tampoco se cumple es lo que plantea con los pacientes. Entonces no cumple ni siquiera uno de los tres criterios importantes para decir o determinar que esto es así. Y finalmente llega Hammer con el tercer paradigma médico que dice que la enfermedad viene de un conflicto biológico. Y esto sí que se cumple. Y esto es verdad y es real. Lo he visto yo en mí, yo he activado diferentes tipos de programas a lo largo de mi vida y ustedes también, aunque no sean conscientes de ello o aunque el médico les diga que es fibromialgia o que es diabetes o que es artritis, es un conflicto biológico, ¿ya? Y eso es así, aunque ustedes no lo sepan aún o quizás no lo entiendan bien todavía, pero es así y lo vamos a hablar ahora. El conflicto biológico, como ven en la imagen, es un evento, es un shock que sucede simultáneamente en el cerebro, en la psique y en el órgano. En la psique entra a través de los sentidos, o sea que tú ves algo, tú sientes o percibes algo y tu cuerpo reacciona inmediatamente con diferentes reacciones biológicas, como por ejemplo la aceleración del ritmo cardíaco o una descarga de adrenalina que te hace arrancar cuando estás en peligro de muerte, porque tu biología dice, hay peligro, tenemos que arrancar, listo, las suprarrenales que activen la adrenalina para que salgas arrancando. Entonces de ahí la gente dice, no sé cómo pude haber corrido tan rápido. Es que el cerebro mandó la orden a las glándulas suprarrenales y las suprarrenales tiraron una descarga de adrenalina y listo. Eso es. Todo tiene una explicación biológica y como en este caso también en muchos otros, incluido el cáncer, tiene una explicación totalmente coherente, comprobable y medible. Em, Vamos a hablar de la diferencia entre el conflicto biológico y el conflicto emocional, que es algo súper importante de entender, porque se confunde, la gente dice y cree, sobre todo cuando entra en el mundo holístico, que la enfermedad proviene de una emoción, de la pena que enfermó el páncreas y por eso tienes cáncer. Eso no es así, eso es falso. Cuando yo empecé a estudiar todo el tema de las terapias, yo creía que
las emociones enfermaban al cuerpo. Y cuando conocí la nueva medicina me di cuenta que estaba equivocado. Y soy lo suficientemente eh, plástico. Cuando decimos plástico no quiere decir que seamos ficticios o de mentira. Me refiero a plasticidad. Y la plasticidad es la capacidad de moldearse y readaptarse a cosas, lo que sea, en función de seguir mejorando o actualizando la visión sobre lo que tú estás tratando de entender. Entonces, en la plasticidad es ser capaz de ir en contra de lo que yo mismo pienso en función de expandir mi conocimiento o expandir cualquier ciencia que quiera entender para poder compartirla y aplicarla en mi vida y con los pacientes. Entonces, el conflicto biológico es todo lo que pone en peligro nuestra supervivencia. Como les dije, si estás en peligro de muerte, tu cerebro va a mandar una descarga de adrenalina. Manda la señal y la glándula hace el trabajo. Y tú arrancas y simplemente tienes más fuerza. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, si tú estás en una situación en la que, por ejemplo, tienes que quedarte quieto para hacerte el muerto, para que no te pase nada, tu cuerpo va a activar otro programa y eso es algo biológico. ¿Ya? Por eso, la depresión, por ejemplo, es algo que sucede a nivel biológico. Eh, no es que tú tengas mucha pena y que por eso tienes depresión, no es así. Tu cuerpo se deprime y eso tiene que ver con una sola cosa y es un programa muy específico. Entonces, la gente depresiva no es depresiva porque es llorona o delicada o sensible o víctima, no, no, eso no es así. La gente deprimida está deprimida porque tiene un programa activo, tiene un conflicto biológico activo que aún no ha resuelto. Por lo tanto, es muy natural tener programas. Por eso digo, todos tenemos ciertos programas que nos producen que seamos depresivos, que seamos maníacos o que tengamos un dolor en el cuerpo o que algún órgano no funcione bien. ¿Ya? Y las emociones en el fondo son simplemente emociones. Un conflicto emocional es algo que te dio pena, algo que te hizo sentir mal, pero son cosas muy volátiles que nunca van a llegar a enfermarte físicamente. Lo único que puede enfermarte es un conflicto biológico que se activa y se desarrolla y hay que entender cómo funciona. Eh, el, el ser humano es un animal, ¿ya? Eh, Somos animales. Así se los digo directamente, para dejar de creernos superiores a los animales, nosotros somos igual de animales que los animales, incluso los animales son infinitamente mucho más inteligentes que nosotros. Y nosotros somos yo diría que nosotros estamos un poquito más abajo, los animales en nivel de sabiduría están más arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que tiene programaciones. Los animales no tienen programaciones. La gente en general tiene ideas sobre la vida. Piensa que tomando pastillas se va a sanar. Y finalmente eso nunca le sana. Y el animal nunca se va a tomar una pastilla. Porque es un animal racional. Él sabe que su cuerpo se va a sanar solo. Solo tiene que esperar y descansar. Pero el ser humano no descansa, sigue trabajando, sigue viviendo, sigue saliendo, no respeta su cuerpo porque ha perdido la conexión con su cuerpo. Y esa conexión la ha perdido porque tiene programaciones, tiene creencias. Los animales no tienen creencias. Entonces, nosotros somos seres que vivimos en manada. La manada siempre es la familia, el trabajo, una banda musical, una banda de skater, lo que sea. Es una manada, es un grupo de gente. Tenemos un territorio, que es nuestra casa, que es el trabajo. Este territorio es todo lo que cada uno considera propio. Incluso para muchos hombres, y a mí igual me pasa, aunque ya no tanto, me pasaba antes, ¿sí? Que consideran a la mujer como su territorio, ¿cierto? Y eso está implícito en el lenguaje. Cuando el hombre dice, esa mujer es mía,
o yo la hice mía, está hablando de que es tu territorio. O sea, que es como un objeto que te pertenece. Y la perpetuación de la especie es la reproducción. Entonces, el ser humano biológicamente está programado para vivir en manada, para tener su territorio y para perpetuar la especie. Es exactamente lo mismo que hacen los animales, con la diferencia en que los seres humanos no saben entender esto, tampoco saben vivir de acorde con la naturaleza. Vivimos con una vida antinatural. De hecho, yo diría que la sociedad en general, que los hospitales, que las clínicas, que las universidades y que toda el área de la biología, de la medicina en todo el planeta, es antibiológica. Quiere decir que van en contra de la biología. Cuando te quieren vacunar, cuando te quieren empastillar, cuando te quieren operar o poner radioterapia y rayos X, cosas para supuestamente matar un tumor que no tiene ningún sentido, están siendo antinaturales. Y yo lo sé porque lo viví también cuando tuvimos que llevar a la mamá de mi hija al hospital al final del parto, cuando hicimos parto en casa porque se complicó, entonces tuvo una experiencia muy terrible en el hospital, para mí igual fue terrible, y ahí comprobé que ni siquiera los hospitales que se supone que son expertos en anatomía, en medicina, en biología, ni siquiera ellos respetan la biología. Y ahí hay un gran problema. Por eso, vivir con la naturaleza es la forma de estar sano. Vivir entendiendo cómo funciona tu cuerpo es la forma más rentable de evitar que te estafe el médico, porque yo le llamo estafa, no puede llamarse de otra forma porque te estafan. Te dicen tu cuerpo está fallado, tómate esto para toda la vida y vaya a vivir bien. Y eso es una estafa por donde se mire. Entonces, es importante entender que somos seres humanos, animales totalmente, que vivimos en manada, necesitamos un territorio y perpetuar la especie. Vimos que las 5 leyes biológicas de la naturaleza, que las descubrió el Dr. Hammer, eh, tienen una lógica, una ciencia que explica todos los procesos biológicos que vivimos como seres humanos. Y también hoy día vamos a ver los programas de la naturaleza con pleno sentido biológico para la supervivencia. Eso quiere decir que cuando tu cuerpo tiene una inflamación, cuando tú tienes fiebre, cuando tienes un tumor, cuando tienes un dolor en alguna parte de los huesos, de los músculos, eso tiene una razón y un porqué, tiene una explicación. Eso no es porque sí, ni mucho menos es un error de tu cuerpo. No puede ser un error. Estamos todos de acuerdo que Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios habría hecho un cuerpo defectuoso? Yo no creo eso. Aunque yo no soy creyente, devoto de así de... No. Pero, ¿qué explicación le das a tanta maravilla que hay alrededor de nosotros y sobre todo dentro de nuestro cuerpo? Hay algo que creó todo esto. Y ese algo para mí es Dios, Dios infinito, o Dios diosa también, como le llama Soraya. Entonces, no necesitamos entender que ya el pensar que la naturaleza falla es una cuestión completamente antigua. Y es parte del segundo paradigma que dice que la enfermedad viene de un microorganismo que te enferma. Así que descártenlo de su mente, de sus vidas, desde ya, háganlo. Yo ya lo hice, por eso les digo, jamás les voy a decir algo que yo no he comprobado, estudiado ni visto en pacientes. Se ha cumplido en todos los casos. Nunca ha fallado esta lógica biológica cuando la he puesto en práctica. Ya, las 5 leyes biológicas de la naturaleza explican. La primera, explica de dónde viene la enfermedad. La segunda ley biológica explica cómo transcurre la enfermedad, cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina. La tercera explica el cómo se comporta, cuál es el comportamiento que tiene, en qué tejido, en qué parte del cuerpo. La cuarta ley explica el papel que juegan los microbios, hongos, virus y bacterias, que juegan el papel de la regeneración de los tejidos cuando hubo
algún tejido que se ulceró. Ulceración de tejido es una herida, pero interna, no externa, en el cuerpo por dentro. Y la quinta ley biológica es el sentido biológico. ¿Cuál es el sentido que tiene el programa que se activó en tu cuerpo? ¿Por qué se activó? ¿Para qué se activó? ¿Cuál es la lógica que tiene ese programa? Y tiene lógica. Tampoco es un error, tiene una razón de ser. Como dijimos, la primera ley biológica es que todo programa biológico comienza con un shock, ¿ya? Que también lo llamamos trauma, y que Hammer lo nombra como DHS. DHS significa Dirk Hammer Syndrome. Significa el síndrome de Dirk Hammer. Dirk Hammer es el hijo de Hammer, del doctor Hammer que descubrió esto, quien fue asesinado a los 20 años, eh, y justamente por el asesinato de su hijo, Hammer desarrolla un cáncer en los testículos. Literalmente, uno de sus testículos quedó como del porte de dos veces el de otro testículo. Y ese sentido biológico, como les dije recién, dijimos que para nosotros lo más importante es la perpetuación de la especie. Entonces, cuando muere el hijo de Hammer, a Hammer le da lo que es cáncer en los testículos, y uno de los testículos de él se agranda más de lo normal, ¿ok? Entonces, si pensamos, ¿por qué se le agrandaría un testículo si se le muere justo cuando se le ha muerto un hijo? Y el sentido biológico de eso es que al tener un testículo más grande, él es más apto para perpetuar la especie. Quiere decir que él ahora puede reproducirse mucho mejor. Y porque tiene un testículo más grande, ¿me entienden? Es así de simple. No hay más profundidad en ello. Solamente explicar que por eso él desarrolló un testículo más grande que el otro. Entonces ahora él es mucho más apto para tener otro hijo, ¿ya? Él no tuvo más hijos, pero su cuerpo respondió de esa forma. Entonces este shock ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. En el caso de Hammer, él estaba con su hijo cuando le dispararon. Entonces, el momento del disparo al hijo es el shock. En la psique de Hammer se desarrolló un caos total. En su cerebro se generó una activación en una zona que está en el cerebelo, que está acá atrás, acá detrás de la nuca, que esa zona es la zona del testículo, y el órgano correspondiente que es el testículo. Entonces, así comienza cualquier enfermedad que nosotros le llamamos programa biológico. Dependiendo del shock se activan diferentes programas. Siempre es así, siempre va a variar el programa, obviamente. Si el shock tiene que ver con lo sexual, van a estar involucrados los órganos reproductores. Si tiene que ver con, con el deporte, con las habilidades deportivas, van a activar programas las rodillas. ¿Mm? Si tiene que ver con la con a ver, si tiene que ver con el intelecto, por ejemplo, cuando alguien intelectualmente te ataca, cuando tú estás en un debate intelectual, se activa un programa acá en el cráneo y te sale caspa. Te sale caspa cuando alguien te ataca intelectualmente. Fíjate que es el cerebro. No es sexual, es acá el intelecto que se asocia aquí a la mente. Tenemos ahí una pérdida de territorio, por ejemplo, una separación, una pérdida de una cría, como les contaba lo de Hammer, un ataque, como también les contaba, un ataque intelectual, una amenaza de inanición, que es la posibilidad de morir de hambre, y el miedo a la muerte. ¿Ya? La amenaza de inanición activa un programa en el hígado que hace que se secrete mucha más bilis, y el miedo a la muerte activa un programa en los pulmones que hace que el pulmón crezca para poder recibir más oxígeno. Fíjate que tiene sentido, ¿no?
el hígado, cuando hace más bilis, es para aprovechar mejor la comida. Y es porque la persona tiene una amenaza de inanición, de morir de hambre. Entonces, secreta más bilis para poder digerir mucho mejor la comida que le queda. Así el cuerpo puede sobrevivir. La segunda ley biológica dice que todos los programas tienen dos fases, que es la fase activa del conflicto y la fase de reparación. La fase activa es cuando sucede el conflicto y en la fase de reparación es cuando tú resuelves el conflicto. Por ejemplo, vuelvo atrás, amenaza de inanición, ¿cierto? Amenaza de morir de hambre, que es lo mismo. ¿Qué pasa? Esto puede activarse cuando la persona queda sin trabajo, por ejemplo. Fíjense que la nueva medicina es algo muy práctico. Puede que la persona considere que no va a tener dinero para comprar comida y active un programa de hígado. Cuando la persona encuentra un trabajo o cuando recibe dinero por otra parte o comida, su cuerpo comienza la fase de reparación. Y con esa fase de reparación todo vuelve a la normalidad. Cuando se vive un shock comienza la fase activa del programa y cuando se resuelve comienza la fase de reparación. Si se resuelve el conflicto pero se recae en él, se vuelve a activar el programa. Imagínate, la persona recuperó el trabajo, empezó a reparar y a los 2 días lo despiden otra vez y vuelve a activar el programa. Entonces, ahí es cuando se dice, los médicos creen que es alergia y es crónico, ¿ya? Pero no es así, solamente que recae constantemente en el conflicto. Por eso digo que las enfermedades crónicas no existen y las alergias tampoco. La tercera ley habla de las tres capas fundamentales del cuerpo humano y que son, como les había mostrado en la clase pasada, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Fíjense que desde abajo el endodermo comienza en la boca y termina en el recto. Es el aparato digestivo, ¿cierto? El mesodermo, fíjate que son los huesos, también son los músculos, ¿cierto? El cráneo, las articulaciones, los ligamentos. Y el ectodermo es toda la capa de tejidos que cubre el cuerpo, que es la piel, ¿ya? Esas son las tres capas fundamentales. Y en el cerebro que se ve al lado está el tronco cerebral, que es el endodermo, ¿verdad? Está el cerebelo y la sustancia blanca, que son el mesodermo. Y está la corteza cerebral, que es el ectodermo. Entonces, el tronco cerebral manda señales para el aparato digestivo. El cerebelo manda señales para el mesodermo, para los huesos, para los músculos, para los tejidos, los tendones, los cartílagos. La sustancia blanca manda señales para el mesodermo también, con lo mismo, con músculos, huesos y la corteza cerebral hacia la piel y hacia otros conflictos que vamos a ver en un ratito más. La tercera ley biológica eh, dice que, bueno, primero, biológicamente es inconcebible la idea de metástasis. Es inconcebible la idea de metástasis. Además de inconcebible, es algo falso, no está demostrado y no se cumple en ningún criterio. No existe eso. No es así. No hay metástasis. Porque ninguna célula puede viajar de un tejido a otro y provocarle cáncer a otro órgano. Es lo que dice la medicina. Que una célula cancerígena viaja por la sangre y llega a invadir otro órgano y le genera cáncer. Eso es completamente falso y es realmente, ¿cómo decirlo? Es penoso que los médicos digan eso, siendo personas tan intelectuales y con tanta inflación de que, que yo soy y somos lo máximo y somos los dioses y salvamos a la gente, ¿verdad?
Es hasta ridículo. Pero bueno, cada capa tiene un comportamiento diferente. Eso pasa, ¿ya? Es como juntar agua con aceite. No pueden juntarse. Entonces, un órgano con un tumor no puede generarle cáncer a otro órgano. No puede, porque son tejidos distintos. Eso es así, yo lo comprobé también, lo estudié, lo comprobé y lo comprobé en otras personas. La cuarta ley dice que los microorganismos trabajan en la fase de reparación de los tejidos solo después y únicamente después de resolver un conflicto biológico. Como les dije, cuando una persona queda sin trabajo, perfectamente puede activar un programa de hígado que provoque un exceso de bilis para poder consumir y digerir mejor la comida que se tiene. Cuando la persona encuentra otro trabajo o recibe algún dinero o comida, comienza la fase de reparación. Y en esa reparación actúan las bacterias, los hongos y los virus. En este caso, actúa una bacteria muy específica en el hígado. Y siempre es así, y siempre es la misma bacteria. Entonces, por eso es que no tiene sentido o es realmente penoso que los médicos sigan diciendo, aún no sabemos cuál es el origen de esto. Y más encima, que los microorganismos están trabajando en la reparación de los tejidos y ellos te dan un antibiótico para matar esos. Bueno, creo que voy a dejar de hablar de los médicos porque voy a terminar enojado y no creo que sea bueno. El sistema inmune es un ente regulador de la población de microorganismos. Eso quiere decir que el sistema inmune no es un, un agente combativo contra hongos, virus y bacterias, como dicen mis queridos amigos médicos que voy a tener que aprender a querer, a aceptarlos así porque ellos tampoco tienen la culpa. Si a ellos les dicen esto en la universidad y ellos lo repiten como loros porque obviamente es lo que hay. Se lo dice un doctor que fue a Harvard y ya, listo, está bien. Pero realmente no es así, eso también es mentira. El sistema inmune no pelea contra nada, solamente regula, es como un administrador que dice, bueno, se activó el programa de hígado, vamos a empezar a mandar a hongos de perdón, a la bacteria de la tuberculosis, la vamos a mandar para el hígado para que pueda reparar el tejido que había quedado eh, deteriorado durante la fase activa del conflicto y ya, eso es todo. Luego cuando termina de reparar se retiran y listo, empiezan a morir solos y se van. Por eso es que no existe el contagio ni las infecciones, porque tú no te puedes contagiar de nada, porque tú ya estás lleno de hongos, virus y bacterias por todos lados. Entonces, la idea de que anda un virus en el aire que te puede matar es algo ridículo biológicamente, ¿sí? Y fíjate que en la tele aparecen super expertos diciendo eso y no es así, es mentira. Ni siquiera existe evidencia científica, no se comprueba para nada. No se puede validar ni demostrar, porque no es así. Ahora, fíjense ustedes que eso sea así, obviamente, tiene que ver con el negocio de las farmacéuticas. ¿Ya? Espero que YouTube no me elimine el canal después de decir esto cuando suba la clase a YouTube, pero bueno, es la verdad nomás. Po. No vamos a, no vamos a perpetuar una mentira y, y seguir compartiendo, divulgando información falsa que más encima provoca conflictos de salud en la gente. Y la quinta ley habla de que todas las enfermedades son parte de un programa biológico creado especialmente para asistirnos y resolver nuestros conflictos biológicos. Como les dije, el ejemplo del hígado. ¿Creen ustedes que es una falla que el hígado secrete más bilis cuando la persona quedó sin trabajo? Yo creo que no.
creo que es obvio. El cuerpo está tratando de ayudarte a sobrevivir. No está tratando de matarte, como dicen las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Eso es muy clásico. El médico dice, no sé de dónde viene esto, seguro es una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que tu sistema inmune te ataca a ti mismo. ¿Creen ustedes que Dios haría en nosotros un sistema que se ataque a sí mismo? Es como absurdo, muy absurdo, pero esa es la ciencia que reina el mundo entero, que está en todas las universidades y que todos los médicos replican y replican, y las enfermeras y enfermeros también, y todo el sistema de salud está basado en todo esto que es solo mentira y cruelmente se ha compartido así. Y ahora la idea es que entendamos que el cuerpo, todo lo que hace el cuerpo tiene siempre pleno sentido. No es porque sí, no es falla, nada. Tiene un sentido y hay que entenderlo. Si tú sabes entender tu cuerpo, tú vas a poder sanarte y nunca más vas a querer ir a un hospital. Yo dejé de ir a los hospitales hace mucho tiempo que no tomo ninguna pastilla y jamás por ningún motivo llevaría a mi hija al hospital, ni a un pediatra, ni a un médico, ni a ninguno de ellos, porque yo sé que ellos no van a contribuir en nada a la salud de ella, ni la mía tampoco. Lo sé por esto mismo que les estoy diciendo y porque no soy solo yo el que lo dice. Conozco personalmente a estudiantes del Dr. Hammer. Conozco a personas que dedican su vida entera a divulgar información sobre la nueva medicina. Conozco a doctores en biología que son completamente rechazados en sus hospitales, entre sus compañeros, por divulgar la nueva medicina. Entre ellos está uno muy poderoso de ellos que se llama Stefan Lanka. Si ustedes quieren pueden verlo en YouTube, escuchar lo que dice, porque es un virólogo súper, súper subversivo. Y eso me gusta a mí, porque me identifico mucho con lo que él plantea. Él conoció al Dr. Hammer también en persona y, y de verdad que es realmente admirable que siendo parte de los médicos clásicos haya ido en contra de todos sus compañeros y se haya rebelado en contra de sí mismo y en contra de todo lo que él creía, y ahora él está divulgando información sobre la verdad en cuanto a la biología. Bueno, esas son las cinco leyes biológicas. Ahora voy a hablarles un poco de los programas biológicos. Los programas biológicos son programas que se activan en el cuerpo cuando estamos en un conflicto activo. Cuando quedamos sin trabajo, cuando perdemos nuestra pareja, cuando el banco nos quita nuestra casa, cuando nos separamos de alguien, cuando tenemos asco, cuando, no sé, hay tantas posibilidades de tener conflictos biológicos que no me daría una clase para contarlos todos, para explicarlos todos. Pero sí que hay muchos y que tienen sentido. Voy a hablar del primero, que es el que en el que comienza todo. Pero primero quiero explicarles algo muy simple, muy sencillo. La, nosotros como ser humano, cada uno, yo y ustedes, comenzamos siendo un cigoto. Un cigoto es lo que resulta de la mezcla entre el ovario y el espermatozoide de ovario de mamá y espermatozoide de papá se unen y hacen una pelotita que somos nosotros. Esta pelotita luego se divide en dos y ahí ya somos dos. Luego esas pelotitas se vuelven a dividir en dos, hace un cuadrado, un cubo, perdón. Luego ese cubo se vuelve a multiplicar y así comienza a desarrollarse nuestro cuerpo en el útero de la madre hasta convertirnos en un disco.
así, un disco. Y este disco, luego de un par de días, hace esto, se junta así, se dobla de esta forma. Y así, al doblarse, comienza a desarrollarse hacia arriba, la espalda, la cabeza, los hombros, y hacia abajo, los pies, las piernas, todo. ¿Ya? Entonces, lo primero que se desarrolla es el aparato digestivo. Y eso está controlado por el tronco cerebral que ustedes pueden ver en la imagen, que es esta zona entre la nuca y el cuello. El tronco cerebral, tronco encefálico también se llama. Y eh, esta zona del cuerpo, el tronco encefálico, controla el aparato digestivo. Solamente el aparato digestivo, nada más que el aparato digestivo. Y el aparato digestivo comienza en la boca y termina en el recto. Y pasa por las glándulas salivales, el esófago, el estómago. Pueden ver acá donde está el estómago, aquí. Eh, Más allá está el duodeno, está el hígado, está el páncreas, está el vaso, está la vesícula, ¿ya? También está el colon, el intestino grueso, intestino delgado, el apéndice, está el recto y al final el ano. Eh, el tronco encefálico, que es este de acá, el amarillito, es el encargado de mandar señales para que se desarrollen programas en el aparato digestivo, ¿ya? Y eh, el conflicto biológico que se activa cuando hay un shock, cuando hay un shock, es el conflicto de bocado indigesto. ¿Qué es el conflicto de bocado indigesto? Este bocado indigesto puede ser literalmente comida, un pan que está en mal estado, una comida que te cayó mal en la guata, que estaba, no sé, en descomposición, pero también, eso es lo más común, es un bocado indigesto simbólico. ¿Qué quiere decir que sea simbólico? Que puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser un evento que tú viste, que tú experimentaste, que tú percibiste y te parece indigerible. Y ese conflicto va a comportarse de cierta manera en tu cuerpo. Va a activar ciertas cosas. Va a producir en tu cuerpo un tumor en alguna zona. Obviamente que esos tumores no son malignos, para nada, no son malignos, no pueden ser malignos porque nada en tu cuerpo es maligno. El bocado indigesto es de lo más común, considerando la vida antibiológica que tenemos. Imagínate, no sé, para mí puede ser indigesto, por ejemplo, que un médico, no sé, obligue o que intente hacerle algo a mi hija, ¿verdad? Sintiendo el derecho de hacerlo por ser médico. Eso para mí sería algo indigesto, ¿ya? Y eso podría activarme de, un programa de bocado indigesto y eso podría generarme a mí un tumor en alguna zona del cuerpo, en alguna zona del aparato digestivo, porque no puede ser un conflicto de bocado indigesto, no puede afectarte, por ejemplo, un músculo, porque el aparato digestivo solamente activa programas con bocados indigestos. En los músculos activan programas por otra cosa. Entonces, fíjate, cuando a alguien le hacen una endoscopía y ven que tiene un tumor en el estómago, la única posibilidad
de explicar ese tumor es que la persona tuvo un bocado indigesto, activó un programa por algo que le pasó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesional ahí? Preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo indigerible para ti? Y de inmediato te va a decir, sí, me pasó esto y me sentí mal y aún no lo tolero y todo. Ahí está el origen del tumor. Así de simple, así de rápido, así de directo. No hay que ponerle tanta parafernalia, tanta chaya, ni hacernos tan lo importante, sino veamos que esto es completamente normal y que solamente se activa cualquier programa en el aparato digestivo por un conflicto de bocado indigesto. Esto es lo más básico de la nueva medicina. Obviamente no les voy a decir parte por parte, desde la boca al recto, cuáles son los programas. Porque como dije, estaríamos 6 meses haciendo esto. Pero el esófago tiene una forma particular de, de, de desarrollarse. En el estómago es otra, en la vesícula, en el hígado, el páncreas, el intestino, el intestino delgado, el apéndice, todas tienen diferentes razones, diferentes matices, diferentes colores, pero es un bocado indigesto, ¿ya? Eso es súper importante, entender esta parte que es la base. Vamos a ver ahora lo que es el mesodermo, Nivel con ¿sí? cita. ¿Quién es? Joana. Perdón. Con el tema del apéndice, sí, con el tema del apéndice, ¿cuál sería? ¿Cuál sería como un conflicto indigesto? Porque el apéndice, mal que mal, es una enfermedad como súper común casi en todas las personas. Ahora, Sí, el ser operado de apéndice. bueno, gracias por preguntar, Joana. Voy a responderlo, pero no quiero que, que, que me pregunten por todas las partes del cuerpo porque vamos a desviarnos del tema. Queremos ver la estructura que hay detrás. El apéndice se activa por un conflicto de algo asqueroso que quiero desechar, un bocado asqueroso que no me quiero comer. Por eso se activa. Puede tener relación con abuso o infidelidades. Yo he visto una vez un amigo me dijo que tenía apendicitis y que casi se muere. Y como 2 semanas antes me había contado que su pareja le había sido infiel. Entonces, un bocado indigesto asqueroso que se quiere expulsar rápidamente. Bueno, lo operaron y todo salió bien, pero finalmente él activó el programa de bocado indigesto porque parece asqueroso, ¿verdad? Ese es el color que tiene. El color es el que parezca asqueroso, pero es un bocado indigesto de todas maneras. También es, también es complicado eh, decir, decirlo así porque, claro, el apéndice activa ese programa cuando recibe un bocado asqueroso, ¿ya? Pero como cada persona es tan particular, es tan distinta, no podemos decir que ese caso fue por algo asqueroso, porque hay que conocer el caso. Hay que conocer a la persona, hay que preguntarle cosas. No podemos decir así como esto es por esto y esto es así. Siempre varía, pero que tiene que ver con un bocado indigesto asqueroso, sí tiene que ver con eso. Puede que la persona no sepa todavía qué es lo que le parece asqueroso, pero el conflicto de bocado indigesto es lo que pasó en su cuerpo, ¿ya? Ahora, el mesodermo está dividido en dos partes.
traté de explicar, traté de exponerlo sin diferenciar estas dos partes, pero es necesario. Cuando estaba preparando la clase me di cuenta que sí es necesario explicar la, la diferencia entre estas dos partes del mesodermo. El mesodermo está separado en dos partes, que es el mesodermo antiguo y el mesodermo nuevo. Esa es la única separación que hay y solamente se da en el mesodermo. Mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. El mesodermo antiguo es el cerebelo, que está marcado aquí con la flecha, y el mesodermo nuevo es la sustancia blanca, que está aquí al medio del cerebro. ¿Ya? Ahora ya que hablé ya del aparato digestivo en el tronco cerebral, voy a hablar ahora de cuáles son los programas relacionados con el cerebelo. Y, como dije, mesodermo antiguo, el conflicto biológico que se activa en el cerebelo es un conflicto de ataque. Un conflicto de ataque es literalmente cuando alguien te ataca físicamente, o cuando alguien te ataca verbalmente, o cuando alguien te ataca intelectualmente. No es solamente un ataque físico. Y eso está controlado por el cerebelo. ¿Ya? Ahora, fíjense bien de algo. Acabamos de hablar del aparato digestivo. Acabamos de decir que el aparato digestivo tiene varios órganos anexos. El hígado, el páncreas, ¿cierto? El vaso. También están los pulmones, ¿ya? Por ahí, que están anexos al aparato digestivo. Y el mesodermo antiguo, controlado por el cerebelo, cumple la función de proteger esos órganos vitales para el ser humano. Fíjate lo que estoy diciendo. Proteger los órganos vitales del ser humano. Y por lo mismo, activan un conflicto biológico cuando hay un ataque. Porque la función de esos tejidos es proteger el cuerpo. ¿Y cuáles son los tejidos? Son el peritoneo. El peritoneo es la grasa abdominal. Algunos tenemos más, otros tenemos menos. Yo tengo muy poca grasa corporal, abdominal. El peritoneo está encargado de proteger la zona estomacal, el intestino. Fíjense dónde está en la imagen. Está el ombligo ahí al medio. Y está aquí cubriendo el estómago, el hígado, el páncreas y toda la zona abdominal del aparato digestivo. Así que si alguna de ustedes o alguno de ustedes se siente mal por tener un poquito de guata, agradezcanle a su cuerpo porque tienen un gran peritoneo que los protege de cualquier ataque, de cualquier posible problema. Y su cuerpo les está asistiendo para que se pueda proteger esa zona. Obviamente, ¿han visto ustedes lo del harakiri? Cuando los chinos, no sé si son chinos o japoneses, nunca he sabido la diferencia, se auto apuñalan en la zona del abdomen y mueren. Lo que pasa es que si tú te desangras por ahí, te vas a morir. Y el peritoneo te va a cubrir. Pero un cuchillo puede atravesarlo, obviamente. Pero el peritoneo es para eso, y es grasa.
Así que no hay nada de malo con la grasa, simplemente te protege. El pleura es una cubierta que tienen los pulmones para protegerlos. Por eso están las flechitas rojas apuntando ahí a que está como cubriendo los pulmones. Obviamente porque son órganos vitales para la supervivencia del ser humano. Luego tenemos el pericardio, que protege al corazón. Es un tejido que cubre el corazón, es grasa que la cubre. Y las glándulas mamarias, que es esta grasita que se ve en amarillo alrededor, que también está protegiendo las mamas. ¿Por qué las protege? Porque con ellas alimenta a los cachorros y perpetúa la especie. ¿Se dan cuenta de que todo en el cuerpo todo es familia, territorio y perpetuar la especie? Entonces, con una cubierta de grasa en el abdomen, en los pulmones, en el corazón y en las mamas, el cuerpo está facilitando la supervivencia y la perpetuación de la especie. ¿Se dan cuenta que es muy linda la biología? Cuando entendemos su sentido, porque puede no tener sentido y no entenderla y ser un dolor de cabeza. Pero desde esta perspectiva, gracias a los descubrimientos del Dr. Hammer, podemos disfrutar de esta forma de verlo y de entenderlo de una forma muy sencilla. Si tienen alguna duda sobre esto, pregunten lo que quieran. Eso es el mesodermo antiguo. Como dije, se activa con un conflicto de ataque. Está controlado por el cerebelo. Y, por ejemplo, cuando alguien intenta apuñalar a otra persona en el abdomen, el peritoneo va a crecer naturalmente para poder proteger el abdomen. De hecho, el cáncer de mama, como ven acá, glándulas mamarias, se produce por un conflicto de ataque también, pero que tiene que ver con los hijos. De hecho, por ahí hay un personaje famoso que una vez escuché en una entrevista, no voy a decir quién es, y en una entrevista él dijo que cuando él era un poco más joven era muy desordenado, muy bueno para tomar, para salir, para carretear, para meterse en problemas. Siempre, siempre fue. Y también dijo que su madre, para él, era lo más importante que hay en la vida. Después de que él haya contado varias veces sobre sus andanzas, sobre sus locuras juveniles, contó que su madre murió de cáncer a las mamas. Él es hijo único, por lo tanto no hay ninguna otra razón por la cual ella habría desarrollado cáncer en las mamas. Esa persona no conoce la nueva medicina germánica y espero de todo corazón que jamás la conozca, porque cuando él se entere de por qué su madre tuvo cáncer en las mamas, seguramente va a caer en un conflicto biológico y no creo que pueda salir de ahí por la culpa, por lo que pasó. Pero ahí ustedes tienen un gran ejemplo de cómo es que las glándulas mamarias pueden desarrollar cáncer. Voy a pasar ahora a hablar sobre el mesodermo nuevo, que está controlado por la sustancia blanca. Mesodermo nuevo, ¿verdad? Conflicto biológico es de autodesvalorización. Ya voy a explicar de qué se trata. Fíjense bien,
Acá en la imagen del cerebro que hay acá. Está el tronco cerebral, controla el aparato digestivo. Está el cerebelo, que controla la cubierta, que protege todos los órganos del aparato digestivo. Y luego viene la sustancia blanca, que está al medio, como una C, que controla los huesos y los músculos. Y el conflicto biológico es de autodesvalorización. ¿Qué significa esto? La autodesvalorización se activa cuando la persona no se siente apta para algo, para lo que sea, para cualquier cosa. Depende siempre de la zona en la que se active el programa. Como les dije, cuando una persona tiene un conflicto biológico de desvalorización en las rodillas, quiere decir que la persona no se siente apta deportivamente para desempeñarse correctamente, por lo tanto activa ese programa y el programa se desarrolla como funcionan todos los programas de hueso, que primero el hueso se ulcera, se desgasta, y después cuando la persona resuelve el conflicto, el hueso comienza a crecer aceleradamente. Ese crecimiento acelerado se interpreta en la medicina oficial como como un osteosarcoma. Osteo es hueso. Entonces, ellos dicen que es un tumor en los huesos. Pero no es un tumor en los huesos, no es cáncer. Simplemente el hueso está reparando lo que se había ulcerado, lo que se había desgastado en la fase activa del conflicto. Y en los músculos sucede exactamente lo mismo. Los músculos también se desgastan cuando la persona tiene un conflicto. Generalmente, como los músculos tienen una fuerza motora, ¿verdad? Lo que es motor es el movimiento. El movimiento lo producen los músculos. Ustedes saben que los músculos están llenos de nervios y esos nervios vienen del sistema nervioso. El cerebro envía las señales desde la administración aquí general del cerebro, ambos hemisferios, manda las señales a través del sistema nervioso y eso produce el movimiento motor de las manos, del cuerpo en general. Entonces, cuando una persona no se siente apta para hacer fuerza, para levantar algo, para hacer ejercicio, para hacer deporte, para sostener a alguien o, o para protegerse, porque los huesos, los músculos también están protegiendo, se activa el programa de autodesvalorización. Y esa autodesvalorización produce que el hueso o los músculos se deterioren hasta que se resuelva el conflicto. Y cuando se resuelve, sale con todo el tejido y empieza a, a multiplicarse en la zona donde se degradó para poder volver a la normalidad. Es como es como una calle que tiene un hoyo y va un camión y le echa cemento. Esa es la fase de reparación. Pero los médicos dicen que es cáncer a los huesos. Así que imagínate que el diagnóstico que te digan usted tiene cáncer a los huesos. Ese diagnóstico puede ser y generalmente es un shock para la persona. Porque la palabra cáncer trae consigo la idea de muerte.
y se activa el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte activa el programa de pulmones. Y ahí es cuando el médico te dice, tenía cáncer a los huesos y ahora tiene cáncer al pulmón. Usted está haciendo metástasis. ¿Se dan cuenta de la irracionalidad biológica en la cual vivimos? El tejido de los huesos y el tejido de los pulmones no tienen nada que ver entre sí. No hay ninguna forma en la que el hueso pueda mandar una célula de cáncer al pulmón. Simplemente la persona activó un nuevo programa. Por el diagnóstico, por el abandono, por el miedo, por cualquier razón, lo que sea. ¿Ya? Bien. Eso activa los programas entonces del mesodermo nuevo, que es controlado por la sustancia blanca del cerebro y que maneja huesos y músculos. Por último, tenemos el ectodermo, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral, como pueden ver en la flechita, es literalmente la corteza, la superficie, la parte de alrededor del cerebro. Y fíjense ahora, fuimos desde el tronco cerebral, que es la parte más profunda del cuerpo, que es el aparato digestivo, pasamos por el cerebelo, que cumple la función de proteger a los órganos vitales, luego la sustancia blanca, que son los músculos y los huesos, y finalmente tenemos la corteza cerebral, que controla. ¿Qué creen ustedes que controla la corteza cerebral? ¿Cuál sería la parte que nos falta para terminar de ensamblar a este cuerpo biológico? ¿Alguien se atreve a decirlo? La piel, Miguel, ¿o no? Sí, la piel. Y fíjate, aparato digestivo. Luego se cubre con grasa el aparato digestivo para protegerlo. Luego vienen huesos, músculos y finalmente para embellecernos y darnos una forma agradable a la vista, porque no creo que sea bonito que andemos así pelados sin piel. Seríamos horribles. Sería del terror. Entonces la biología es tan linda, tan sabia, tan hermosa, la creación de Dios es tan perfecta, que nos hizo con todo y petacas. Con piel de todo color, pero piel al final. Que cumple la función de poder tocar a otras personas, de poder tocarte, que seas tangible. Si te toca el músculo tiene sangre, entonces no es bueno que te toquen. Pero si tienes una piel que te cubre, de hecho si ustedes ven su piel, fíjense que es elástica, que se mueve y vuelve a la misma posición, y que son células que están unidas entre sí y que no se separan. Dentro del brazo, por ejemplo, debajo de la piel está los músculos y luego están los huesos. A través de los músculos viaja el sistema nervioso, produce el movimiento motor. Motor viene de movimiento. Entonces, gracias a eso, gracias a las señales que manda el cerebro, el cuerpo se mueve. Está controlado por la corteza cerebral, que es, como dije ya, la parte más exterior del cerebro, la superficie, todo esto alrededor. Y el conflicto biológico que se activa ahí son la separación, pero hay más, ¿ya? La separación es uno de ellos.
Cuando yo hablo de la piel, la única razón por la cual una persona puede tener, por ejemplo, ulceración en la piel es por un conflicto de separación. Por ejemplo, ¿se han fijado que es súper común es que en la sala cuna todos los niños tengan la varicela o sarampión? ¿No les llama la atención? Una vez estaba en clase de medicina germánica, yo como estudiante, y una persona trató de trató de pillar a la profe, a Margarita. Trató de hacerle una pregunta capciosa, como pensando que ella no iba a poder responderlo. Y le dijo, bueno, si no existe el contagio, porque ella estaba diciendo que el contagio no existe, entonces saltó una persona desafiante y dijo, si no existe el contagio, ¿por qué cuando llega un niño con varicela a una sala cuna, todos después tienen varicela? Y yo dije, buena pregunta, está buena la respuesta, a ver. Y Margarita dice, porque todos están con conflicto de separación, pues si sus padres los van a dejar tirados a la sala cuna, los van a buscar a las 6 de la tarde. Y yo me cagué de la risa y dije, claro, por supuesto, no es que se contagien, es que todos están con el conflicto de separación activo. Y el conflicto de separación produce reacciones en la piel. Quiero opinar sobre eso. Eh, dígame, Nati. Sí, po, que uno va en el desconocimiento. Es que siempre dicen que cuando los niños le dan la peste, mejor que les den chiquititos a que les den grandes. Y nosotros tuvimos un primito que le dio. Y yo llevé a mi hijo. Y dije, ay, que le total está chiquitito. Nunca le dio. Estaba conmigo. Ahora me calza todo. Pero si tú lo hubieses agarrado solo, le habría dado. Pero no por contagio, por separación. De hecho, para un niño separarse de su madre es lo más traumático que podía pasarle. Sí. Bueno, y a él no se contagió. Claro, no puede contagiarse cuando no existe algo como tal. De hecho, en Estados Unidos hacían los cumpleaños de inmunización. Cuando había un cabro que estaba con alguna, no sé, un peste, cualquier cosa, y iban todos los cabros del barrio para así como que tomaban tecito y dulces para contagiarse e inmunizarse. Mira la cosa. Es como, es como absurdo, pero bueno, la gente no lo sabe, ¿cachai? No podemos decir que ellos están mal, sino que no lo saben nomás. Po. Ni los médicos saben qué va a saber la gente. Entonces, bueno, es un ejemplo claro, Nati, gracias por compartirlo. Es que es una creencia nomás. Es como en el campo que dicen, deja que la guagua llore para que saque pulmón. Yo lo escuché, a mí me pasó, ya la guagua estaba llorando y un tío por ahí dijo, un tío del campo dijo, déjala que llore para que saque pulmones. Y yo por dentro así como... "Ah". O sea, yo en mí decía, uy, estos dinosaurios. Pero nunca se los dije, la verdad, nunca los dije. ¿Ya? Lo único que hice fue irme al otro lado del país, donde estoy ahora, en el norte, para evitar esas cosas. Entonces, todos los niños que estén con conflicto de separación van a desarrollar una reacción en la piel, ¿ya? Pero la separación siempre es de mamá o papá, o ambos. Por ejemplo, si tú, Nati, dejas a tu hijo con tu mamá y te vas por 2 meses a viajar y después vuelves, tu hijo va a activar el programa de separación por ti. Aunque se quede con tu abuela. Perdón, con tu mamá, que es su abuela, ¿cierto? Entonces, es obvio que lo va a activar, porque él te necesita a ti. Él se siente seguro contigo, o con su padre, por defecto. Pero es así. Siempre una separación, siempre activa un programa en la piel. De hecho, el vitíligo, parece que tú tienes vitíligo, ¿no?
Sí, yo tengo. Ya. Como habíamos hablado en algún momento anterior, el vitíligo es un programa de separación, pero brutal. Tú ya sabes. No, sí, pregúntame nomás, yo tengo todos los programas de la vida. Bueno, todos tenemos un montón de programas. Yo igual tengo algunos programas activos, soy consciente de ello. Pero no, está claro. Y tú sabes con quién tiene que ver la separación brutal y todo eso. Solo que podemos verlo, demostrarlo aquí en directo. Cómo el programa de separación brutal provocó el vitíligo en Natalia. El vitíligo es cuando la piel se te pone como con manchas blancas, como despigmentación, ¿ya? Que estoy seguro que Natalie ha probado con dermatólogo, con cremitas, con tratamientos, con pastillas y nada, ¿cierto? No, de hecho consulté nomás y mira, lo mío fue así. Yo al último, cuando ya estoy casi en la muerte, voy al médico. No me gusta ir al médico. Entonces le consulté a la gente que encontraba con vitiligo en la calle. Así, Ah, ya. así como, disculpe, le molestaría. Le dije, mire, yo estoy pasando por lo mismo. Entonces todos me decían, mira, yo pasé por todo esto, no pierdas el tiempo. Entonces yo no perdí el tiempo. Buena. Tú eres más económica. Es más barato preguntarle a la gente que a un dermatólogo. Sí, me hice de valor nomás y les pregunté si les molestaba, obviamente, si no sé, pues era algo delicado para ellos, pero gracias a Dios, todas las personas que me crucé, un corazón gigante y todos me dijeron sus opiniones y sus vivencias. Y al final Y cómo también les pasó, y a todos les pasó también pues por un trauma. ¿qué trauma? ¿O te contaron o no? Sí, uno fue un caballero me dijo que le dio cuando quedó hospitalizado de chiquitito y no estuvo con la mamá. Y Separación. la otra, separación. Y la otra fue en divorcio. Otra separación. Y lo mío igual, pues, fue cuando activé también el colon. Una infidelidad y separación. O sea, una separación brutal mezclado con una infidelidad que obviamente para ti fue asquerosa. Y bueno, en el colon se activa el programa de quiero deshacerme de este bocado asqueroso. Entonces hay dos programas. Pero yo tengo identificado cuándo fue. Qué bueno, qué bueno, notable. Y bueno, me imagino que esta info te viene así justo en el momento para entenderlo. Al callo. O sea que no es necesario que vayas al médico, o que te sometas a quimioterapia, ni que hagas tratamiento dermatológico, que finalmente no te va a llevar a nada, simplemente hay que reparar el trauma. Sí, solo hay que hacer eso. Qué lindo, Natalie, gracias por ese testimonio que está... También viene al callo a esta clase, así que gracias. Feliz de compartir mis experiencias. Buena. Sí, al final somos todos seres humanos, todos hemos vivido infidelidades, separaciones. Quien no lo haya vivido, a lo mejor no es humano, pero es así. Es súper honesto todo esto. No podemos negar, no podemos maquillar, decir, no, yo no tengo ningún programa activo. ¿A dónde? Eso es imposible. Con la vida antibiológica de la cual estamos rodeados, es imposible no tener programas activos. Bueno, la ventaja es que al conocerlos podemos hacernos cargo y podemos saber cómo llevarlos. Y gracias a la nueva medicina podemos tomar el poder y decidir sobre nuestro cuerpo. A mí me gusta ese eslogan de mi cuerpo, mi decisión. Creo que lo dicen las personas que están a favor del aborto, ¿cierto? ¿O no? No, yo no. ¿Sí? Ah, ya. Mi cuerpo, mi decisión. Me gusta, pero no me interesa el tema del aborto. Me gusta porque es mi cuerpo, yo decido lo que hago, no el médico, pero en cuanto a enfermedades, no con el tema del aborto.
Yo ahí no tengo nada que tocar, ni siquiera tengo un útero, entonces, no, ¿para qué? Entonces, cada uno tiene que tomar la decisión sobre su cuerpo, pero esa decisión tiene que ser informada. Y para informarse, aquí estamos creando material para YouTube, para ustedes, para aprender y para que quede ahí. Y el que quiera aprender y estudiar, que lo haga, porque es lo más lindo que puede hacer por sí mismo y por su familia, por la gente que le rodea. Y es porque de esta manera estamos empoderándonos. Si no nos empoderamos, vamos a seguir a merced de los médicos y van a decirnos que hagamos algo y al final lo vamos a hacer. Eso no va a servir de nada, simplemente vamos a perder el tiempo y el dinero y probablemente la vida. Así nomás, sin compasión. El territorio también es algo que tiene que ver con el ectodermo, solamente con el ectodermo, y esta es la lucha por el territorio. ¿Ya? La lucha por el territorio, por eso pongo ahí a dos leones dándose, no, son tigres, dos tigres dándose duro y parejo porque es una tendencia natural del hombre, del macho alfa, defender su territorio. Pero cuando el macho pierde la pelea y pierde el territorio, ese macho se retira y se va y se pone depresivo. Y con el tiempo se muere. Porque ya no tiene nada, no tiene territorio, está solo en la naturaleza. Y de ahí viene la depresión. Una persona deprimida es una persona que ha perdido su territorio. Y como les dije, el territorio puede ser una pareja, el trabajo, una casa, un terreno. Entonces, si ustedes conocen a una persona con depresión, si se atreven a hacerlo, pregúntenle desde cuándo tiene depresión. Y te va a decir, no, desde que me separé de mi expareja, o desde que me fue mal con un trabajo, con un proyecto, con una inversión, cuando me quitaron la casa del banco, o cuando perdí un terreno, no sé. Ahí está, eso es todo. Una pérdida de territorio que se resuelve recuperando el territorio, recuperando el trabajo, encontrando otra pareja o desarrollando un negocio que sí funcione o comprándote otro terreno u otra casa o yéndote a arrendar una casa para que para sentirla como tu territorio. Y por último, los conflictos sexuales que tienen que ver. Puse esta imagen, encontré varias imágenes que eran un poquito más subidas de tono. En función de la clase decidí poner un par de piernas para que se entienda nomás. Y también está abierto para todo tipo de gustos. Son dos personas, pero no se ve si son hombre o mujer. ¿No? Ahí está libre la decisión de cada uno. Y aquí el conflicto que se activa es la frustración sexual. Pero la frustración sexual no tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el no tener a con quién reproducirte. No es tanto por ser muy candente, por tener mucho fuego. Es por un conflicto biológico que vive una persona que no tiene con quién aparearse para reproducirse. Y eso, cuando está activo, puede provocar en la persona que sea ninfómana o un hombre que sea Casanova. Casanova se le llama a los hombres mujeriegos. Y ninfómana es a la mujer que es obsesiva con el sexo. Pero esa obsesión sexual no tiene que ver con que la mujer sea suelta o como le dicen así como hoy en día ya es más normal, pero antiguamente era como, hoy esa que anda con uno y con otro y que se acuesta con todo el mundo. No es que ella sea mala o que sea como muy que tenga mucha energía sexual, sino que tiene un programa activo de frustración sexual que le lleva a tener mucha actividad sexual, pero porque su cuerpo le está diciendo reprodúcete. Y es que la reproducción
para la perpetuación de la especie es algo biológico. No es que tú quieras o no quieras. Hay gente que no quiere tener hijos y está súper bien, pero el cuerpo biológicamente está diseñado para eso. De hecho, como que hasta incluso el sentido del ser humano es perpetuar la especie. Entonces, tú puedes no tener hijos, no quererlos, y está bien, pero tu cuerpo está diseñado para así tenerlos. Y por último, quiero mostrarles una foto del Dr. Hammer, porque es un... De verdad, yo no lo conocí en persona. Él se murió hace como 3 años atrás. Y sin conocerlo, tengo un sentimiento de amor muy profundo por él, por el aporte que hizo a la medicina. Y el Dr. Hammer, en este libro, que yo les mandé en PDF, tiene como tiene 6 páginas. Se los mandé en PDF. Al final de la última página, el Dr. Hammer, se los leo textualmente. Dice, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores constantemente y produce descomposturas como crecimientos cancerosos malignos, sin sentido o degenerativos, podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y nuestro orgullo la única estupidez en nuestro cosmos. Fíjate cómo es, como todo alemán, sin compasión y directo nomás. Cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden, que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo, y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por aprendices de hechiceros. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno, ni nada está enfermo. Rick Hammer. Bueno, queridos, queridas, para mí es un honor y un placer compartir esta información con ustedes. Es una gran responsabilidad que me la tomo muy en serio. Y gracias a esta persona que viene en la pantalla, esto puede estar pasando. ¿Entienden por qué siento tanto amor por él? Gracias a sus descubrimientos, hoy día puedo tener un trabajo y puedo tener certeza en cuanto a cómo ser un buen asistente terapéutico. Gracias a los descubrimientos que hizo Hammer, hoy día podemos tener una esperanza, una tremenda oportunidad para poder sanar realmente y vivir libres
de las mentiras que nos dijeron, libres del sometimiento y del negocio farmacéutico. Hoy día tenemos una oportunidad, una gran oportunidad, y es gracias al Dr. Hammer. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Es muy emocionante, de hecho, me emociona. Se me, se me activa las lagrimales, de hecho, con esto. De verdad que es muy lindo. Por fin tiene sentido, algo que en el liceo nunca entendí. Siempre me gustó la biología, pero nunca entendí lo que decía la profe. Y bastó con un par de libros de Hammer y unos cursos y formaciones y ya, ahí está. Muy lindo. Bueno, ¿hay algo más que decir? Al menos yo ya lo dije todo. Eh, ¿Qué les parece? ¿Podrían contarme qué les parece esto? Quedamos todos mudos. Yo, no, yo, Dime. lo que yo encuentro que es maravilloso, que uno siempre se pasa preguntando el por qué de las cosas. Y siempre en medicina tradicional te dan vuelta y vuelta. Y aquí es otro mundo. Totalmente. Claro. Y es maravilloso. Me gusta porque yo nunca me he sentido satisfecha ni me ha gustado la medicina tradicional. Hay una oportunidad aquí. De hecho, yo soy la reina de las plantitas, entonces nunca me ha gustado la medicina tradicional. Entonces, esto sí, es maravilloso. Qué bueno, Natalie. Gracias, igual tú has estado súper presente, igual que María, súper activa y eso es admirable. Cuenten también con todo mi apoyo y asesoría cuando se dediquen después a atender personas, porque mientras más seamos mejor. Es lo que Hammer quería, crear una red de médicos con alma. Eso decía, médicos con alma, con amor, que hagan el trabajo bien, como lo hizo él. Así que gracias, Natalie. Ay, yo, Miguel, pues ahí igual, yo llevo poco tiempo contigo, pero me ha encantado conocer lo que es la medicina germánica. Eh, en mi caso personal, o sea, llevo 8 años con una enfermedad que los médicos nunca le encontraron una razón de ser, y ahora hasta mi doctor, que tengo de muchísimos años, está sorprendido con los últimos exámenes que salieron súper bien. Así que nada, súper feliz de haber llegado a ti y de aprender esto, con todas las ganas de seguir aprendiendo más. Gracias, Jovi. Bienvenida, pues. Si quieres aprender, tú sabes que acá puedes hacerlo. Bueno, bueno, chiquillos. Gracias. Gracias por participar de la clase.